Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las igualdades algebraicas. Una igualdad algebraica no es otra cosa que una igualdad entre dos expresiones algebraicas que ya hemos visto. Las partes de esta igualdad algebraica se van a llamar miembros y es el miembro que está a la izquierda de la igualdad y el miembro que está a la derecha de esta igualdad. Y dentro de lo que son las igualdades algebraicas, nosotros podemos distinguir entre una identidad, que tal y como lo dice en su propio nombre, es aquella en la que los dos miembros de la igualdad son exactamente iguales, tal y como esta igualdad que estamos dibujando en nuestra pizarra. Y luego también podemos tener, en vez de una identidad, podemos tener una ecuación. Se diferencia de la identidad en que únicamente se cumple esa igualdad para determinado valor de la incógnita o variable x. En este caso, ese valor de nuestra variable x para la cual se da esa igualdad es para x igual a 1, ya que sustituyendo x por ese valor es cuando se cumple esa igualdad. 2 por 1 es 2, menos 1 igual a 1, 2 menos 1 es 1 igual a 1. Y únicamente se da esa igualdad para ese valor determinado de esa incógnita o variable x. Antes de comentar qué procedimiento vamos a seguir para establecer si una igualdad algebraica se trata de una identidad o se trata de una ecuación, vamos a hablar un poquito sobre las distintas partes con las que nos podemos encontrar teniendo una igualdad algebraica. Y para ello vamos a utilizar, como siempre, un ejemplo de una igualdad algebraica. Pues, por ejemplo, esta de aquí. En primer lugar, vamos a señalar dónde se encuentra nuestro igual. Y ese igual va a separar nuestra igualdad en dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro, tal y como hemos visto al principio y en el dibujo del principio. Pero más allá del primer y segundo miembro, tenemos que diferenciar distintas partes de estos miembros. Nosotros podemos tener sumandos. Por ejemplo, aquí estamos señalando los distintos sumandos que componen este primer miembro. Y en el segundo miembro tenemos tres sumandos. Acordaros que la suma y la resta se trata en esencia del mismo tipo de operación. Por tanto, tengamos sumas o restas, esos serán sumandos, los vamos a llamar sumandos. Nosotros, hablando de igualdades algebraicas, esos sumandos también los vamos a llamar, y de hecho es así como los llamaremos, como términos. Por tanto, ahora los sumandos con los que nos encontremos, en vez de llamarlos sumandos, los vamos a llamar términos. Y finalmente, dentro de cada término podemos encontrarnos también con factores. Realmente este primer término del primer miembro tendría un producto de 1, 2 y 3 factores. Este segundo término sería realmente 2 factores y así sucesivamente. Por tanto, también vamos a tener que diferenciar entre factores. Y dentro de los términos podemos encontrarnos con dos tipos de términos. Unos términos dependientes, que serán aquellos que vayan asociados a una incógnita, como estos de aquí, estos que estamos subrayando, serían términos dependientes. Y aquellos términos que no dependan de esa variable, de esa incógnita, por tanto, aquellos términos que únicamente sean numéricos, como este que estamos redondeando aquí, sería un término independiente. Un término que únicamente es un número, no depende de ninguna variable, de ninguna incógnita.
aquí realmente el término independiente sería el 1, ya que aquí está restando, pero podría también estar sumando. Eso, la operación que haga no va a determinar que sea un término u otro. El término independiente es 1. Una vez que hemos visto todas las partes que componen una igualdad algebraica, vamos a continuar viendo cómo podemos proceder para reconocer en una igualdad algebraica una identidad o una ecuación. Y para ello lo único que vamos a hacer es ir trabajando en cada miembro hasta obtener una expresión algebraica lo más simplificada posible. Por tanto, vamos a tener que aplicar con muchísimo cuidado todas las operaciones que hemos visto en el tema de los polinomios, y acordarnos de la jerarquía de operaciones de la que hemos estado hablando constantemente a lo largo de todos los temas de matemáticas. Teniendo claras estas dos cositas, podemos encontrarnos con dos situaciones. Que nos encontremos a uno y a otro lado de la igualdad dos expresiones algebraicas, dos polinomios exactamente iguales. En ese caso, se tratará de una identidad. O puede pasar que al operar tengamos a uno y otro lado de la igualdad dos polinomios diferentes. Entonces puede tratarse de una ecuación y solamente puede, como ya veremos más adelante cuando entremos en detalle a tratar con las ecuaciones. Pero de momento con esto nos vale. Vamos a ver un par de ejemplos en el que aplicamos todo esto para saber si una igualdad es una identidad o una ecuación. Continuamos con nuestro primer ejemplo en la diferenciación entre una identidad algebraica o una ecuación. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser operar en cada miembro de la igualdad respetando esa jerarquía de operaciones. Vamos a empezar por el primer miembro. Para ello vamos a realizar primero esos factores, esos productos, y en el de la derecha, en el segundo, este de aquí. Aquí, en este producto, aplicaremos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. 6 por x, 6x, más 6 por 2, 12. Menos 5x por x, menos 5x cuadrado, menos 5x por 1, menos 5x. Igual a x por 1, x por menos 5x menos 5x cuadrado, más 2. Continuamos. En este miembro, en este primer miembro, veo que podemos sumar estos dos monomios, estos dos términos, ya que son monomios semejantes. 6x menos 5x, x, más 12 menos 5x cuadrado. Igual a aquí, en el segundo miembro, ya no podemos operar más, lo tenemos totalmente desarrollado. Y lo único que podemos hacer es reescribir esa expresión ordenando los términos de mayor a menor grado. Y el siguiente paso será también, en el primer miembro, reorganizarlos, ya que ya no podemos hacer ninguna operación más. En este punto, si os fijáis, ya tenemos expresiones algebraicas lo más simplificadas posibles dentro de que estén desarrolladas, tanto en un miembro de la izquierda como en el de la derecha. Si nos fijamos, este polinomio de aquí es exactamente igual que este polinomio de aquí. Y, por ser iguales, deduciremos que se trata de una identidad algebraica. Para este segundo ejemplo vamos a proceder de la misma manera. Vamos a operar aquí y aquí.
respetando esa jerarquía de operaciones. En el primer miembro vamos a realizar este producto, y en el segundo miembro este de aquí. De nuevo, con la propiedad distributiva me quedaría 3x más 3 por 2, que son 6, menos 5 por 2x, menos 10x, menos 5 por 1, menos 5. Y en el segundo miembro, 4x tal y como está, más 2 por x, menos 2 por 3, que son 6. Seguimos simplificando esta expresión algebraica. Vemos que estos dos monomios los podemos sumar ya que son equivalentes. Y estos dos términos independientes también. Por tanto, 3x menos 10x menos 7x. 6 menos 5 más 1. Igual, y aquí lo mismo. Estos dos términos dependientes los podemos sumar, quedando 6x y menos 6. Ya están ordenadas esas expresiones algebraicas y lo único que nos queda es compararlas. Si vemos, al compararlos, aquí me queda un polinomio que es distinto del que tenemos en el segundo miembro. Por tanto, esta igualdad algebraica no se trata de una identidad. Se tratará, en todo caso, de una ecuación que tendrá una solución para un valor determinado de la incógnita x, la cual hará que esa igualdad se cumpla.